Estamos estudiando el Credo de los Apóstoles. Estamos estudiando este documento, esta lista de declaraciones de fe, cosas que creemos basados en la palabra del Señor. Así que estamos estudiando o vamos a ver qué es lo que nos explica la palabra de Dios acerca del credo, es decir, qué es lo que el credo nos apunta en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el credo está basado en la Escritura y vamos a entenderlo, vamos a entender exactamente de qué se trata el credo. Es un buen párrafo, es un buen documento para aprenderse de memoria, tenerlo presente y en base a ello explicar la fe cristiana. El credo explica los fundamentos más básicos de la fe cristiana. Así que eso es lo que estamos hablando. Hoy vamos a continuar. Hoy vamos a hablar acerca de tres rengloncitos, si lo pudiéramos separar en renglones, tres declaraciones. Permítame leerle el credo completo para que lo pongamos en contexto. El credo de los apóstoles dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Estas son las tres sentencias o tres enunciados que vamos a estudiar en esta noche. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Tres expresiones: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Tres frases, básicamente las dos últimas que estamos mencionando se refieren a la misma idea. Vamos a ver cómo se relaciona una con las otras. Pero también debemos entender que las siguientes expresiones, después de creo en el Espíritu Santo, definitivamente tienen mucho que ver con el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Desde la introducción de Jesucristo, de la persona de Jesucristo en el credo, el Espíritu Santo también es presentado. Recuerda que cuando en la parte del credo dice creo en Jesucristo, su único Hijo, refiriéndose al Padre, relaciona al Hijo con el Padre, y después menciona al Espíritu Santo. ¿Cómo lo relaciona con el Espíritu Santo? En su encarnación, en su nacimiento, diciendo, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Esa es la primera vez que aparece el Espíritu Santo en el credo y se relaciona con Jesucristo siendo el que produce o el que permite la concepción de Cristo en el vientre de María. Jesús es concebido en el vientre de María, Dios se hace carne, la segunda persona de la Trinidad nace, es hombre, nace como hombre por obra el poder del Espíritu Santo. Aparece el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en el contexto de la encarnación de Cristo. Ahora bien, en esta frase repetimos al Espíritu Santo o hablamos del Espíritu Santo, pero debemos ahora hablar como una persona. Nos estamos enfocando ahora en la persona y la obra del Espíritu Santo. Lo vamos a relacionar con su obra en este mundo, en este tiempo, hasta el final de los tiempos. Así que nosotros en el credo decimos, creo en el Espíritu Santo. Aquí se confirma la fe
que tenemos los cristianos en la tercera persona de la Trinidad. Los creyentes creen que Dios es trino, los cristianos creemos en un Dios trino, es decir, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí estamos afirmando nuestra fe en el Espíritu Santo. Y entonces las siguientes sentencias del credo, ¿sí?, van a tener una relación con el Espíritu Santo. Así que nosotros creemos en lo que sigue, vamos a poder afirmar lo que sigue porque creemos en el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo está involucrado en todas las cosas y en todos los tiempos. Al Espíritu Santo entonces, a partir de aquí, lo vamos a identificar con sus obras. Así que vamos a relacionar al Espíritu Santo y lo vamos a conocer a través de sus obras, tanto en el mundo general como en la iglesia. De una manera muy particular aquí en el credo se nos manifiesta la obra del Espíritu Santo en el creyente, primeramente en la iglesia. No podemos creer en la iglesia sin Jesucristo y no podemos creer en la iglesia sin el Espíritu Santo. No podemos creer en la iglesia sin Dios. La iglesia tiene vida por Dios y la obra del Espíritu Santo le da vida a la iglesia. Los beneficios que conquistó Jesús en la cruz del Calvario por el poder de la resurrección son aplicables a la iglesia a través del Espíritu Santo. Así que acompáñame a leer 3 textos. Hay muchísimos textos que hablan del Espíritu Santo, pero vamos a leer solamente 3 que nos dan la base para lo que quiero compartirle a usted en esta noche acerca del Espíritu Santo. El primero de ellos se encuentra en Juan, capítulo 14, versículos 16 al 19. Juan, capítulo 14, versículos 16 al 19. Juan 14, 16 al 19 dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Me detengo aquí en el versículo 16. Jesús habla y dice: y yo rogaré al Padre. Involucra al Padre. Así que la segunda persona de la Trinidad habla de la primera persona de la Trinidad. El Hijo habla del Padre y le ruega al Padre, y entonces está afirmando que del Padre, dice Él, ¿sí?, dará otro Consolador. La palabra Consolador aparece con mayúscula en las Biblias. Quiere decir que se está refiriendo a Dios. Consolador. Aquí se identifica al Espíritu Santo como un consolador, como el consolador. O el consolador significa literalmente el que está a un lado, el ayudador, el que está en un momento para apoyar en todo momento. Él es el consolador. Por eso dice: otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que el Espíritu Santo es necesario para estar con nosotros para siempre. Y Jesús lo promete, que Él rogará y enviará al Consolador por la obra de Cristo. Y una vez que asciende a Cristo, Jesús promete que enviaría al Consolador a sus discípulos. Por eso les dijo que oraran y esperaran el tiempo en donde descendería el poder del Espíritu Santo. Más que el poder, es el Espíritu Santo en sí manifestándose en la iglesia. Seguimos leyendo el versículo 17. Y el Espíritu de verdad, aquí lo identifica como el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando de Él ya está, pero aún estará, es decir, se manifestará. Ya se ha manifestado en la vida de los creyentes, de los discípulos en este lugar, pero ha de manifestarse de una manera muy particular. Y estará en vosotros, es decir, ya está y permanece hasta el futuro. 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que Jesús se ha de manifestar y ha de venir en quien, en la persona del Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que Jesús promete al Espíritu Santo. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Romanos, capítulo 8, 14 al 17.
La Escritura dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí aparece el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guiar a los hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu, con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo se relaciona aquí con ¿quiénes? Con los hijos de Dios. El Espíritu Santo se relaciona con la iglesia. El Espíritu Santo es el que produce vida. El Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Su Espíritu mora en nosotros, los hijos de Dios. Su Espíritu Santo siempre se relaciona con los hijos. Por el Espíritu Santo recibimos el espíritu de adopción, es decir, que somos constituidos hijos de Dios. No somos hijos de Dios por nombre, sino por regeneración, por la obra del Espíritu Santo. Es una obra espiritual, es una obra real, es una obra verdadera, no es una obra subjetiva, es decir, que imaginaria o de nombre, sino es una obra real, espiritual, que por eso dice, el mundo no lo puede recibir, porque son los hijos de Dios los que son precisamente constituidos hijos de Dios por adopción, por la obra del Espíritu Santo en ellos. Así que cuando nosotros declaramos que tenemos fe en el Espíritu Santo, estamos declarando la obra perfecta de Dios en la vida de los creyentes. Entonces estamos creyendo en una persona, que es la persona del Espíritu Santo, y en su obra. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 3 al 6. Seguimos hablando del Espíritu Santo y de su obra. Lo identificamos con su obra. Hay mucho que hacer el Espíritu Santo. Habría que leer todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para ver la obra del Espíritu Santo, que es maravillosa. 1 Corintios 12, versículos 3 al 6. Dice así la Escritura: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí se nos habla de dones. Aquí se nos habla del Espíritu Santo que da. El Espíritu Santo es el agente de Dios que da dones. Así que, y aquí hay un principio que habla muy claramente, que Dios es uno, es el mismo Dios, el que reparte. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Así que permítame hablar algunos aspectos importantes del Espíritu Santo, algunas ideas que quiero que queden grabadas en su corazón. Número 1, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Comparte todos los atributos de Dios, pues Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es igual a Dios, porque es Dios. El Espíritu Santo tiene el mismo nivel del Padre y del Hijo, porque Él es Dios. En la Trinidad no hay uno más grande que el otro, más importante que el otro. No los podemos separar. Son Dios. El Espíritu Santo es Dios. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo es Dios. Creemos que el Espíritu Santo es digno de adoración, digno de honor, digno de respeto y digno de temor, porque Él es Dios. No podemos a alguno de las personas de la Trinidad tratar diferente o con menor rango de los demás. Los tres son Dios. Así que como Dios nosotros lo honramos, porque Él es Dios. Número 2. Se nos manda a esperar en Él todos los bienes que nos han sido prometidos en la Escritura. Nada lo recibimos si no es del Espíritu Santo. Todos los dones, todos
todas las bendiciones espirituales, la salvación y todo lo que implica la salvación está en el Espíritu Santo. De hecho, cuando la salvación viene a nosotros, nosotros recibimos al Espíritu Santo y con Él recibimos todas las cosas. Nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo, porque con Cristo está su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da todas las cosas. Si en alguien debemos esperar, es en el Espíritu Santo. No podemos esperar en ningún hombre, no debemos esperar en ningún hombre, no podemos esperar en nadie. Cuando decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, estoy declarando mi dependencia total para mi salvación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que Cristo ganó la salvación para mí, pero ¿quién va a aplicar los beneficios de lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario por su resurrección? El Espíritu Santo, que viene a nuestras vidas y opera los cambios necesarios, opera las cosas de las cuales se nos enseñan en las Escrituras. Él es el que opera en nosotros la justificación, es el que opera en nosotros la santificación, es el que opera en nosotros la conversión, la regeneración, el nuevo nacimiento y en un futuro la glorificación, es decir, cuando nuestros cuerpos sean transformados, cuando Cristo venga. Todo lo recibimos del Espíritu Santo. Si recibimos un milagro, viene del Espíritu Santo. Si recibimos una sanidad, viene del Espíritu Santo. Si un bebé nace, es por la gracia y la vida que le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da vida. Él crea, Él sostiene, Él conserva y vivifica todas las cosas. Él otorga todos los beneficios del Evangelio. Todos. Uno de ellos es del que leímos en Romanos 8. Él nos da la adopción. Solo Dios puede adoptarnos. Así que el Espíritu Santo es Dios que aplica la adopción a nosotros como hijos. Por eso, el Espíritu Santo, cuando habita de este modo en nosotros, es quien nos ilumina con su luz para que aprendamos y sepamos perfectamente las infinitas riquezas que por la divina bondad poseemos en Cristo. El Espíritu Santo es quien inflama nuestros corazones con el fuego de un ardiente amor a Dios y el prójimo. Por el Espíritu Santo amamos a Dios. Por el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos amamos unos a otros. Amamos al mundo, amamos a los demás, pero sobre todo amamos a Dios. Por el Espíritu Santo adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Él es quien cada día y cada vez más mortifica y destruye los vicios de nuestra codicia, de modo que si hay en nosotros algunas obras buenas, son frutos y efectos de su gracia. Es decir, Él es el que produce el bien. Él es el que produce en nosotros una buena obra. Él mortifica nuestros vicios. Cuando decimos que creemos en el Espíritu Santo, estamos haciendo una declaración maravillosa de que dependemos de Él para nuestra victoria diaria. Si usted batalla con una obra de la carne, con un vicio, con la perdición, con muchas cosas horribles, dependa del Espíritu Santo. Si algo usted necesita del Espíritu Santo, y si usted es un hijo de Dios, sepa que tiene al Espíritu Santo y con Él la fuerza para vencer el pecado, la maldad y cualquier vicio. Porque si hemos de enfrentar cualquier cosa maligna, será por el poder del Espíritu Santo. Y si no lo logramos, es porque no tenemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poderoso y es suficiente. Es el que nos guía, es el que quebranta la maldad que haya en nuestro corazón. Es el único poder que necesitamos para vencer el pecado. Sin Él no habría más que tinieblas en nuestra inteligencia y perversidad en nuestro corazón. Si los cristianos han sido transformados, realmente no es porque haya algo bueno en el hombre, porque somos pecadores, estamos pervertidos, estamos corruptos, sino si hay un cambio en la vida de los hombres porque el Espíritu Santo está en ellos.
o está en nosotros, los creyentes. Los creyentes damos cambios. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que si nosotros necesitamos algo, es al Espíritu Santo. Y si hay una oración que debemos siempre pedirle a Dios: Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu Espíritu Santo. En donde hay una debilidad que hay que pedirle a Dios: Dios, lléname del Espíritu Santo, vacíame de este yo, vacíame de mi orgullo y lléname del Espíritu Santo con humildad. Señor, vacíame de esta corrupción que hay en mi mente, de esta corrupción que hay en mi carne, y lléname de la santidad del Espíritu Santo. Por eso es llamado el Espíritu Santo. Trae la santidad de Dios, comparte la santidad de Dios, emana la santidad de Dios. No hay otra fuente de santidad. No es otra persona, no es otro ser humano, es el Espíritu Santo. Si la iglesia tiene santidad, no es por nadie más. No hay hombre que pueda traer santidad sino el Espíritu Santo. La iglesia es santa por causa del Espíritu Santo. Así que si la iglesia es santa, no es por título, no es por nacimiento, no es por denominación, no es por nada de eso. Es por la presencia y la obra práctica, poderosa y real, prometida en la Escritura, del Espíritu Santo en ella. Es el Espíritu Santo que nos da santidad. Así que al decir creo en el Espíritu Santo, reconocemos su obra en nosotros. Si no experimentamos las virtudes del Evangelio personalmente, podemos atrevernos a decirnos: no tenemos al Espíritu Santo. Así que empecemos, hermano, en creer esta verdad. Creo en el Espíritu Santo. Y hoy, hermano, que usted está escuchándome, está entendiendo las implicaciones de lo que estamos diciendo cuando decimos creemos en el Espíritu Santo. Pero que esa creencia o esa repetición, como le digo, el credo no es para repetirlo nada más, es para que lo meditemos y lo creamos verdaderamente. Y no es nada más decir creo en el Espíritu Santo, sino dar fruto, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Bien. La siguiente expresión en el credo es la Santa Iglesia Universal. Entonces, en el credo aparece: creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Si nota, estas tres frases, desde el Espíritu Santo aparece el Espíritu Santo, aparece la santidad después. En la Santa Iglesia Universal aparece la santidad. Y 3, la comunión de los santos, la santidad de Dios, porque en el Espíritu Santo está la santidad de Dios. Después la santidad de la iglesia, en la comunidad de la fe de Dios fluye la santidad. Y después la comunión de ¿quiénes? De los santos. Es decir, ahora estamos hablando de cada uno de los creyentes en particular, que se les llama santos. Así que no estamos hablando de los santos, de algún santo que haya sido declarado como santo. Los santos son todos los creyentes nacidos de nuevo, que han aceptado a Cristo como su Señor, como Salvador, que han nacido de nuevo, regenerados, escogidos por Dios y redimidos por la sangre de Cristo. Esos son los santos. Y siendo santificados por la obra del Espíritu Santo. Aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que son parte de la iglesia, porque la santidad fluye de Dios a su iglesia, y los miembros de la iglesia son santos, porque Dios es santo, porque la iglesia es santa. Entonces creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia que es santa, y creo que los creyentes, o sea, los miembros de la iglesia son santos. Todos somos santos, los que somos hijos de Dios, si el Espíritu, como le decía, si el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso, hermano, aquí hay una relación entre estas partes del credo: el Espíritu Santo, la Iglesia Universal Santa y la comunión de los santos. Así que, haciendo referencia a la Iglesia que es santa, a la Iglesia Universal, permítame leer algunos versículos. 2 Corintios, capítulo 12. Perdón, es 1 Corintios 12, versículos 12 al 13. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjense, aquí aparece el Espíritu Santo, que se le ha otorgado a todos, que somos muchos, pero que somos un mismo cuerpo. Está hablando de la iglesia. Me brinco al versículo 17. Me voy a brincar un poquito más. Versículo 27. Dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que vosotros, dice Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes miembros en particular. ¿De qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo? En la primera carta a los Corintios 12, de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? Cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos sido santificados por la fe, por la obra de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. Así que la manifestación de la obra del Espíritu Santo en los creyentes es la iglesia. La iglesia es el fruto y la manifestación de la obra del Espíritu Santo en cada persona que es redimida, que es sacada del pecado, de una vana manera de vivir, y que es transformada por el poder del Espíritu Santo. Así que la iglesia son todos los elegidos unidos por los lazos de la fe, en una congregación, en una comunidad, en un pueblo de Dios, cuyo guía y príncipe y jefe de este como cuerpo único es Jesús, nuestro Señor. Así que el Espíritu Santo es el que produce, el que trae vida a este cuerpo, a estos miembros, formando un cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo mismo, quien dirige a la iglesia, quien es la cabeza de la iglesia. La autoridad de la iglesia no es ningún ser humano en este planeta ni en ningún otro, es Jesucristo mismo. El jefe, el único jefe de la iglesia es Jesucristo mismo. Así que estamos hablando de que creemos en una iglesia, en la iglesia que fundó Cristo, la iglesia que está formada por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está trabajando en ella, en cada creyente, y cuya cabeza es Cristo. Por lo tanto, la iglesia de Dios no son muchas iglesias, es una iglesia. Por eso creemos en fíjese, el credo dice la iglesia, no dice creemos en una iglesia o creemos en muchas iglesias. Creemos en la y santa Iglesia Universal. Ya le expliqué, es santa porque el Espíritu Santo la santifica, porque el Espíritu Santo está en ella, porque Cristo murió por ella. Y aquí quiero llegar a esta parte importante. La iglesia es, primero, santa, es consagrada a Dios. ¿Sí? En esta comunidad consagrada a Dios, esto es muy importante porque si es santa la iglesia, en esta comunidad se adora a Dios. En las comunidades establecidas por los hombres, ¿sí? Se adora al hombre. Por eso es que hay sectas en donde hay grandes líderes con mucho carisma y los sigue la gente y terminan adorando a los hombres. O terminan haciendo lo que esos hombres a veces en su maldad dirigen a la iglesia, o no es una iglesia, sino a las personas, y caen en el error. Y así es, el ser humano sigue a otro ser humano, sigue a líderes, y en las comunidades del hombre se adora al hombre. Pero en la santa iglesia de Dios, precisamente porque es santa, no adora a ningún hombre. La iglesia del Señor adora a Dios mismo por la santidad. En una comunidad que Dios establece,
la comunidad que Dios establece, se adora a Dios. Y cuando Dios levanta a su pueblo y no adora a Dios, cae en juicio, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, Dios lo escogió, Dios lo sacó y fue llamado para adorar a Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo? Adoró otros ídolos y cayó en la desdicha. Nosotros como iglesia hemos sido llamados para adorar al único Dios verdadero, porque la iglesia es santa. Cuando la iglesia deja de adorar a Dios, pierde su santidad, o es porque perdió su santidad. Yo creo que es doble, no nada más pierde su santidad, sino deja de adorar a Dios porque ya no tiene santidad y deja de ser santa porque deja de adorar a Dios. Es algo terrible, pero es algo importante saber que la santidad también tiene que ver con la adoración. Ahora bien, entonces quiero entrar a este elemento importante. Creemos que la iglesia es santa, y aquí viene una parte universal. La palabra universal es muy interesante. Algunas traducciones del credo, usted va a encontrar la siguiente palabra y quiero explicársela muy bien. Así que pónganme mucha atención. En algunas traducciones el credo dice: creo en la iglesia santa católica. Y yo sé que esto le causa a lo mejor a usted, que es evangélico, protestante, algo de conflicto, y yo quiero explicarle esto para que no le cause conflicto. ¿Qué significa católico? O inclusive se puede pensar en la catolicidad. Católico significa universal, es decir, es un sinónimo de lo que hemos estado hablando, de que creemos en la Santa Iglesia Universal. Si decimos creemos en la Santa Iglesia Católica, no estamos refiriendo, y el credo nunca se refirió a la Iglesia Católica que hoy conoce hoy en día, sino a la Iglesia Universal. Este escrito o el credo fue compuesto o se conoce desde principios de los siglos, desde la iglesia primitiva. Estamos hablando de la iglesia de los primeros siglos, y si nos regresamos a esos siglos, no existían las denominaciones, no existía la iglesia de Roma, no existía la iglesia de Estados Unidos, no existía la iglesia presbiteriana, metodista, ni bautista, ni anglicana, ni pentecostal, ni pentecostés, ni unitaria. No existían las iglesias de Cristo, no existían las iglesias de Dios pentecostal, la iglesia de Dios, no existían los mormones, no existían los testigos de Jehová, no existía absolutamente nada de eso, solamente existía la iglesia. A partir de ahí decían: creemos en la iglesia que es santa y que es universal, es única, es una. Hoy el cristianismo estamos diversificados, uso esa palabra, diversificados. ¿Por qué? Porque podemos decir estamos desunidos. Claro que hay desunión en muchos contextos, hay división en muchos contextos, pero creo que una palabra correcta sería estamos diversificados, porque somos diferentes. Pero quiero que entendamos eso. La iglesia es una y es universal. Entonces, no está hablando aquí de la iglesia por ser universal, la iglesia católica. Si decimos la iglesia católica, estamos involucrando en el contexto del credo a la iglesia cristiana, que es santa, que conoce a Cristo, que ama a Cristo, que adora a Cristo, sin importar su denominación. Y no estoy hablando de denominaciones evangélicas, como en Estados Unidos, y las conocemos en el contexto evangélico. Inclusive podemos clasificar el catolicismo en este país como una denominación. Realmente, por definición, cada una de las variaciones del cristianismo sería una denominación, y es un término moderno. Es un término que no se conocía en la Edad Media, es un término que no se conocía en el contexto del credo, que nosotros ahora lo entendemos para diferenciarnos, decir, es que yo creo la adoración debe ser así, o que nosotros no usamos instrumentos, o nosotros sí usamos instrumentos, no, nosotros bautizamos niños, no, nosotros no bautizamos niños. Hay diferentes variaciones en el cristianismo, pero cuando la iglesia aquí es una, o es católica, o es universal, nos estamos refiriendo a que la iglesia, hermano, no tiene título, la iglesia no tiene denominación. Así que, ¿qué estamos diciendo? Creo que la iglesia es universal,
Es decir, creo que Dios no nada más va a salvar a los evangélicos pentecostales o a los evangélicos bautistas del sur, sino que Dios ha salvado a un montón de gente que son bautistas del sur, que son bautistas generales, un montón de pentecostales, un montón de metodistas, un montón de presbiterianos, un montón de reformados, un montón de iglesia, mencione la que quiera, mencione la que sea. Inclusive ni sabemos la cantidad enorme de denominaciones que hay en este país y en nuestros países. La iglesia es universal, la iglesia la conoce Dios. Y permíteme decirle algo más. La iglesia no nada más es la iglesia que usted ve en la tierra, sino la iglesia también está en el cielo. Hay gente que ha partido y ellos también son la iglesia de Cristo. Nosotros estamos unidos a una iglesia que es universal y que traspasa el tiempo, de redimidos. El libro de los Hebreos dice que nos hemos acercado al monte. Y en el libro de los Hebreos se nos habla de una iglesia y de una compañía de millares, de espíritus hechos perfectos, de ángeles y de santos que ya han partido con el Señor, de la iglesia que ya está triunfante, victoriosa en el cielo, y también es la iglesia. Creemos en la iglesia santa universal. Así que este es un término muy importante, mi hermano. Creemos que la iglesia es santa. No somos una secta. El sectario va a decir, la iglesia es solamente nosotros, solamente nuestro grupo, solamente vente aquí porque Dios nos llamó para hacer la iglesia de este último tiempo. Dios te va a redimir aquí, allá no, están perdidos. Ten cuidado, porque podías estar en una secta. Ten cuidado. Tampoco obviamente todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos. Una sana doctrina, una iglesia del Señor que ama la palabra de Dios, esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia que ama la palabra de Dios. La iglesia solamente tiene un líder. Escúchame bien, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y tiene una guía que es el Espíritu Santo. Y la santifica no su sistema, no otra cosa, sino la obra del Espíritu Santo a través de sus ministros, de sus siervos que son diligentes, fieles, y en su iglesia. Así que creemos que la iglesia es universal. No hay dos, no hay tres iglesias, es una iglesia. Somos todos los elegidos por Dios que estamos juntos y unidos en Cristo. Él es nuestra unidad. Cristo es nuestra unidad, de tal modo que dependemos de un solo jefe, que es Cristo. Así que cuando decimos que creemos en la iglesia universal, creemos en un solo cuerpo, que estamos unidos a otros como cuerpo de Cristo. Eso no cambia, eso es bíblico, hermano. Nosotros somos miembros de un cuerpo, no somos el cuerpo completo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es que dependemos de otros, nos ayudamos y debemos cooperar unos con otros, porque no somos todo el cuerpo, somos parte del cuerpo. ¡Qué glorioso! Al ser parte del cuerpo, usted participa de la plenitud del cuerpo, pero no es todo el cuerpo. Y el cuerpo es muy variado. Dios conoce a su amada iglesia. Y así como Él la ama, nosotros debemos amarla. Así que el Pentecostés vio la manifestación del Espíritu Santo y nos trae una enseñanza. No quiero decir que la Iglesia Nacional Pentecostés realmente no creo que nació en Pentecostés. La iglesia, el pueblo de Dios siempre ha estado presente, pero el Pentecostés marca una diferencia y trae una enseñanza muy especial. ¿Por qué? Porque Babel, si usted recuerda en el libro de Génesis, en el Génesis 11, hubo una división por causa de las lenguas. Se confundieron, hubo confusión y hubo desorden, y eso trajo división y se separaron las lenguas y se distribuyó en la humanidad. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una obra humana en Babel, estaban construyendo una torre que llegara hasta el cielo y que lo representara como hombres en la tierra, que eran orgullosos y vanidosos y que habían dejado a Dios a un lado. Pero Dios viene y trae confusión y se forman las lenguas. Ahora en el Pentecostés, ahí no se divide un grupo de personas que se han alejado de Dios,
sino ahí se une el cuerpo de Cristo, se unen para iniciar una nueva dispensación, una nueva etapa en la vida de la iglesia para traer naciones de diferentes lenguas, pueblos, naciones hacia un solo cuerpo. Y realmente se inicia una labor hacia todas las naciones, de modo de que las lenguas representan en el Pentecostés, ¿sí?, una iglesia ahora multiétnica, con alcances, hermano, que no hay división de género, porque dice, había de manifestarse el Espíritu Santo sobre toda carne, haciendo referencia a toda clase de personas, hombres y mujeres. Por eso dice, las doncellas y los jóvenes, los viejos juntamente, los viejos, los ancianos soñarán sueños. Entonces, tanto hombres como mujeres, ancianos como niños, como pequeños, la iglesia entonces es una comunidad unida por el Espíritu Santo, atraída de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Eso es lo que enseña la Escritura, eso es lo que se nos habla en el libro de Apocalipsis, lo que se ve, la visión que hay. Una multitud de todo pueblo, lengua y nación, cantando un cántico nuevo, cantando en unidad, porque eso es lo que trae la obra del Espíritu Santo en una iglesia. Ahora bien, porque entonces sabemos varias iglesias. Las varias iglesias, nuestra comunidad, la iglesia Vida en Cristo, como le digo, somos miembros de una iglesia, la iglesia universal. No somos una iglesia pentecostal más, o una iglesia bautista, o una iglesia metodista, o presbiteriana, o reformada. Somos la iglesia Vida en Cristo y somos parte de la iglesia universal, de la iglesia universal, de la iglesia a la que creemos, de una sola iglesia, pero somos la expresión local. Somos una iglesia local, y la iglesia local es la expresión y es el punto de unión con la iglesia universal. Por eso la iglesia es importante. Pertenecer a la iglesia es importante. Una iglesia que enseñe sanamente la palabra de Dios, que traiga una sana doctrina. A la iglesia no la define un solo tiempo, siempre ha existido, mi hermano. Hay quienes han pensado y han dicho, es que la iglesia dejó de existir desde el Nuevo Testamento, desde los primeros siglos desapareció la iglesia, se corrompió. Y ahorita nosotros estamos recuperando la iglesia primitiva. Esa gente no le crea. Amigo, hermano, no le crea. Son ignorantes. Y de hecho, muchos movimientos a través de los siglos de la iglesia que han aparecido pensando recuperar lo que se perdió. La iglesia no se ha perdido. La iglesia ha trascendido el tiempo. Y la iglesia, hermano, también hoy puede oír voces. La iglesia está menguando. Las estadísticas nos muestran a la iglesia menguando, porque la asistencia a las iglesias está menguando. Y en algunos países a lo mejor es evidente, no vamos a taparnos los ojos, pero la iglesia nos está muriendo. Mi hermano, ahorita usted me está viendo por un teléfono, por su televisión, me está viendo por alguna tablet o alguna computadora, porque estamos encerrados, porque no podemos congregarnos físicamente, pero la iglesia se mantiene, seguimos. Ahí está usted, aquí estoy yo y estamos unidos. ¿Por qué? Porque la iglesia es una, porque somos la iglesia universal. No se ha acabado y no se va a acabar. Aunque nos encerraran en todo, desde aquí a toda nuestra vida, hermano, la iglesia no se moriría. La iglesia permanecería. Estaríamos unidos de una u otra manera, pero la iglesia la sostiene el Señor, la sostiene Dios. A través de las edades, hermano, la iglesia ha trascendido los tiempos. La iglesia, hermano, es un antídoto al individualismo moderno. La iglesia es necesaria para usted. Cuando decimos creemos en la iglesia, que es santa, universal, estamos diciendo qué importante es la iglesia, qué importante es pertenecer al cuerpo de Cristo. Este modernismo, este posmodernismo en el que vivimos, esta cultura en la que vivimos, nos hace individualistas. Cada quien quiere seguir sus propios intereses. Cada quien depende de lo suyo. Es más, hasta en las denominaciones, nada más nuestras denominaciones funcionan y somos la iglesia del hoy. No es así. Somos una iglesia en todo el mundo y nos necesitamos unos a otros. No podemos ser individualistas. Precisamente el credo nos enseña a no ser individualistas. Creemos en la Santa Iglesia universal. Universal. Por último,
creemos en la comunión de los santos. Le voy a leer una explicación de lo que significa esta realidad. Las palabras comunión de los santos explican todavía más claramente lo que es la iglesia. La comunión de los fieles consiste en que cuando uno de ellos ha recibido de Dios algún don, todas las partes participan de él. Si bien por la dispensación de Dios, este don ha sido dado a uno de ellos en particular, del mismo modo que los miembros de un mismo cuerpo dentro de su unidad participan entre sí de todo lo que tienen, aunque cada uno tenga sus dones particulares y sean diversas sus funciones. Pues lo repito, todos los elegidos están juntos y reunidos en un solo cuerpo. Nuevamente, está un poco complicada esta redacción. Somos un cuerpo y mi dedo, si me machuco el dedo, yo no digo, yo siento el dolor en todo el cuerpo, siento que me duele todo. Machuques el dedo y sufre todo el cuerpo. Entonces el cuerpo está unido y de mi dedo también depende el cuerpo, porque si mi mano no lleva el bocado de comida al cuerpo, el cuerpo fallece, el cuerpo desmaya, el cuerpo, mi pierna necesita mi mano necesita la pierna, todo mi cuerpo me necesita. Así que Dios da dones y el Espíritu Santo da dones soberanamente a diferentes personas. No se las da a todos, pero todos se benefician. La iglesia, cuando decimos creo en la comunión de los santos, es decir, en la unidad que hay de la comunidad, que lo que Dios le da a uno no es para que se lo quede él y egoístamente se lo consuma, sino ¿para qué? Para que lo consuma en el cuerpo, para que bendiga al cuerpo, para que beneficie al cuerpo. Al beneficiarse el tener un don, beneficia al cuerpo. Por eso es que es importante la iglesia. Y nosotros, de una manera práctica, la iglesia local. Usted tiene dones y a través de esos dones usted beneficia, no nada más se beneficia a usted mismo, beneficia al cuerpo, beneficia a la iglesia. Cada una de las iglesias son importantes. Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo son importantes, mi hermano. Amigo, si usted no participa de ninguna iglesia, si usted a lo mejor tuvo una mala experiencia con alguna iglesia, a lo mejor salió herido de alguna iglesia, a lo mejor vio un mal testimonio, hay gente que lo decepcionó, ministros que lo han decepcionado, se ha escuchado un montón de personas hablando mal en contra de los pastores, que se gastan los diezmos, que se comen los diezmos, que le sacan el dinero a las personas. Ha escuchado un montón de cosas. Déjeme decirle que esa no es la iglesia del Señor, pero que la iglesia del Señor es importante y que sí hay una iglesia del Señor, que hay una iglesia que ama al Señor, a la cual le invitamos. Le invitamos a que sea parte de este cuerpo que es universal, que está en todo el mundo y que Dios conoce. ¿Cómo se puede acceder a ella? Por medio de la fe. Aquí usted accede realmente a los beneficios de la cruz de Cristo, de la salvación y de la vida eterna, en la cual nosotros todos participamos y en la cual el Espíritu Santo a usted lo integra. A la iglesia uno no se inscribe a la iglesia, no llena un papel, aunque en las iglesias tenemos procesos de membresía, llenamos papeles, procesos administrativos que son necesarios, son importantes, pero sabe una cosa, el pertenecer al cuerpo de Cristo es una obra también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo integra al cuerpo de Cristo, lo salva, lo limpia, lo purifica y lo integra. Intégrese, pídale al Señor que lo integre, pídale al Señor que le revele a Jesucristo, que acepte usted a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y venga a ser parte de este maravilloso cuerpo. No le ofrezco una religión, no me interesa traerlo a ninguna religión. No somos una religión, somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, redimida por la sangre de Jesús. A ellos a lo que Él quiere invitar. El Evangelio no le está invitando a cambiar de religión, sino verdaderamente a hacer religión, verdaderamente
a creer en Cristo, a vivir la vida de Cristo, recibir la vida del Espíritu Santo, recibir la salvación del Espíritu Santo y ser parte del cuerpo. Ahí ya no tiene opción. Si usted entra al cuerpo, usted está en el cuerpo. Pero si usted está viviendo fuera del cuerpo es porque nunca ha entrado al cuerpo. Deje que el Señor, que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Dígale, Señor, yo quiero ser parte de esto. Permíteme entrar, méteme, Señor. Pídale, Señor. Yo le ruego que me acompañe a hacer esta oración con todo su corazón. Cierre sus ojos, ahí donde está. Si usted le interesa ser parte de esta iglesia, de la única iglesia del Señor. Y recuerden, no estoy invitando a una secta, no me interesa. Que Dios me libre, sino lo estoy invitando a que conozca a Cristo y se acerque a Él. Ahí donde usted esté, simplemente reconozca que es pecador. Y haga una oración como esta: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado y que he vivido lejos de ti. Aunque conozco cosas de religión, aunque me considero religioso, practicante de mi religión, verdaderamente no me siento parte de tu cuerpo. Perdóname. Perdona todos mis pecados. Lava mis maldades. Pon tu espíritu en mí. Sálvame, Señor, e intégrame tu cuerpo. Y a partir de hoy no permitas que se seque mi vida espiritual, sino que anhele conocerte, que anhele, Señor mi Dios, las cosas espirituales a las cuales tú llamas a tus hijos. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Jesús. Creo que moriste en la cruz por mí, que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí. Señor mi Dios, Espíritu Santo, ven a mi vida, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que bendigas a cada familia, a cada varón, varona que nos ha escuchado, que me ha escuchado en esta noche y ha escuchado esta enseñanza. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo nos revele más de tu palabra y lo glorioso y privilegiados que somos de ser parte de tu iglesia, de tu cuerpo. Ayúdanos a anhelar diariamente, diligentemente más de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revela la santidad que hay en ti, que hay en tu iglesia y que hay en nosotros y que pides de nosotros. Que no sale de nuestra humanidad, por eso no puedo esforzarme porque de mi humanidad salga santidad, sino tengo que pedirte a ti que tu Espíritu Santo completamente toque mi vida y la cambie, Señor, porque de ti es de donde emana la santidad, para ser un santo más, un hijo de Dios, y poder participar de esa comunión, de tus dones, con los cuales podemos ayudarnos unos a otros por tu Espíritu Santo. Te doy gracias, te pido que bendigas a tu iglesia, a tu pueblo. Bendigas a la Iglesia Vida en Cristo y las iglesias representadas en cada uno de los que nos escuchan en esta noche, en diferentes países, diferentes ciudades. Somos una iglesia, Señor. Por eso, Señor mi Dios, podemos estar juntos y escuchar esta palabra. Y nos gozamos, y yo me gozo saber que hay hermanos de diferentes países, con iglesias que son diferentes en carácter, de muchas maneras, pero que estamos unidos en Cristo, en la fe de Cristo. Y todos, Señor, somos iglesia de Cristo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hermano, amigo, que el Señor le bendiga, que pase buena noche, que tenga un buen fin de semana. Queremos invitarlo el domingo a que se conecte con nosotros a las 10:30, ya sea por YouTube o por Facebook. Estamos transmitiendo desde la iglesia 10:30 de la mañana. Nos unimos para buscar el rostro del Señor. Está usted invitado. Queremos recordarle a los hermanos de la Iglesia Vida en Cristo que todos los miércoles nos conectamos
por Zoom. Usted ha recibido un mensaje con la clave, si no, mándeme un texto para darle la clave y conéctese. Todos los miércoles a las 8 de la noche le invitamos a conectarse, a ser parte de un tiempo de compañerismo, de plática y de oración. Estamos tomando el tiempo para orar al Señor, damos a veces algunos anuncios, platicamos de algunas situaciones que completan a la iglesia o compartimos palabras. Es un tiempo espontáneo y es un tiempo importante para poder mantenernos conectados y edificándonos mutuamente unos a otros. Está usted invitado, por favor, conéctese, baje la aplicación y sea parte de lo que está sucediendo en la Iglesia Vida en Cristo durante este tiempo de la pandemia. Que el Señor le bendiga, que pase buena noche, que el Señor le guarde.